Vamos también a hablar sobre el tema de Tía María, qué es lo que ocurre allá, qué es lo que ocurre al sur de nuestro país y, por supuesto, la crisis del gobierno con el Congreso, el enfrentamiento constante. Sobre ello lo comentamos con nuestro invitado. Ya sin más preámbulos, permítanme agradecerle a Alan Ferli, parlamentario andino de la región Arequipa, economista, ex autoridad de la Católica, además. ¿Qué tal, doctor Ferli? Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Me parece que podemos discutir un poco, bueno, a la luz de lo que ha salido, la información del caso Odebrecht y sobre todo de la maniobra ahora del gobierno de pedir un adelanto de elecciones, enfrentándose con el Congreso, pero al mismo tiempo con otros pasivos, el caso de los conflictos sociales. ¿Cómo evalúa usted todo este contexto político tan agitado? Bueno, yo creo que estamos en una situación bastante grave de crisis sistémica, ¿no? Estas contradicciones ejecutivo, legislativo, en medio de los destapes de corrupción, también tiene que ver con el modelo económico. O sea, estamos viendo esta denominación que era de crony-capitalismo, o sea, de capitalismo de amigos, estos lobbies de empresas, políticos, y a partir de ahí el diseño de políticas públicas, ¿no? Entonces, es muy preocupante porque en los últimos años se han implementado políticas de liberalización y apertura que han generado una cierta exclusión y que están creando también bases de una polarización dentro del país. Entonces, el tema de Tía María, por ejemplo, con la flexibilización de estándares ambientales, la priorización de la inversión extranjera, algunas políticas que quizás fueron justificadas en un momento de extrema emergencia de trato nacional a la inversión extranjera en los años 90, que ahora ya no tienen ningún punto. Entonces, en vez de ir redefiniendo o mejorando o replanteando estas estrategias, se han ido profundizando, ¿no? Y esa profundización, quitando estándares laborales, recortando estándares ambientales, sin ley de ordenamiento territorial, nos está llevando a una situación sumamente grave. Y el tema es cuál es la salida, porque está bien, el Congreso no da para más, a ver, muchos dicen, ¿no? Yo es creo difícil de defender, pero el Ejecutivo no ha reactivado la economía, estamos en enfriamiento, hay una serie de políticas que puede hacer y no ha combinado una buena política contracíclica fiscal y monetaria, y de un lado está esta discusión de la corrupción, de la reforma antipolítica, pero de otro lado profundiza el modelo, con las 9 ejes de la política de competitividad y productividad. Quiero hablar de eso, entrar al detalle, porque para hablar del plan de competitividad, que además son como 60 páginas, hay que entrar en mucho detalle. Pero antes, ¿qué significa estar o tener una postura crítica del gobierno? Porque algunos dicen, bueno, esto es realpolitik, finalmente ahora quien se enfrente al Congreso va a tener el apoyo de la gente, quien se enfrente al Congreso va a lograr, ¿no es cierto?, tener mayor maniobra, por ende una posición de poder, digamos, más aventajada. Pero lo cierto es en qué momento también se plantea la crítica o en qué momento también la gente se organiza para luchar contra lo que no se está haciendo. Porque ahora la gente, a ver, si es que se organiza para algo es para estar contra no en propuesta hacia. Así es. Bueno, a mí me parece que la salida de un adelanto de elecciones es positiva, en términos, digamos, si efectivamente se dieran los plazos, las coordenadas, que todos trabajaran en la misma dirección. Pero lo que ha señalado el ministro de Economía en declaraciones en el diario Gestión sucesivas ha sido, en realidad, estamos adelantando para no tener 2 años más de peleas y en este año hacer toda la agenda de competitividad y productividad. Y lo que ha presentado el recurso ese administrativo es más o menos de mero trámite, porque va a demostrar que tenemos la razón en el reclamo de Tía María. Y la ley de minería que se habla, la nueva, no se esperen mayor cambio tributario ni nada. Entonces, esos mensajes anunciados, para contextualizarlo, en 28 de julio no necesariamente son potentes y quizá el discurso se lo haya comido todo el adelanto de elecciones. Claro, es adelanto de elecciones, pero para amarrar, ¿no es cierto?, un paquete de medidas que coinciden con lo que la agenda Confiepa ha señalado. Entonces, si vamos a un adelanto de elecciones y hay que hacer reforma política, que participen todos los sectores que puedan, la lucha contra la corrupción,
la definición de si profundizamos o no el modelo económico debería ser parte del debate nacional en este nuevo gobierno. Vamos hacia ahí, la mayoría quiere, perfecto. Ahora, pero en ese análisis, yo siempre he visto que la agenda con FIEP coincide con las bancadas, digamos, más conservadoras, el fujimorismo, el APRA en general, y son ellos los que se oponen a la propuesta de Vizcarra. Entonces, a ver, a Vizcarra le entran por dos flancos. No lo quiere, ¿no es cierto?, el sector progresista, pero tampoco lo quiere mucho el sector conservador. Yo no sé si el sector empresarial esté ahí al margen, ¿no? Y termine siendo el más beneficiado, no lo sé. Yo creo que ambos apoyan al sector empresarial. Entonces, creo que han cometido un error político gravísimo, porque tuvieron que armar una coalición. El gobierno con estos sectores que tienen un proyecto económico y político común. Martín Vizcarra no tiene partido, tiene a los empresarios. Tiene a los gobernadores regionales. Tiene a los gobernadores regionales, pero los gobernadores regionales a la vez, los del sur con una agenda distinta a los de la Mancomunidad del Norte. No hay un proyecto nacional. O sea, estamos discutiendo al tuntún, estamos lanzando una iniciativa. Quien sí tiene una agenda es Confiep, la gran empresa, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces dice, infraestructura, por ejemplo. ¿Quién está en contra de la infraestructura? Nadie puede estar. Bueno, ¿con qué? Más APPs. Vamos a revisar el sistema de APPs para eliminar los problemas que han habido. ¿Es mala una asociación pública-privada per se? Per se no. Per se no. Pero tiene que estar regulada. Las APPs y estas obras por impuestos han estado a la base de los temas de corrupción por la extrema desregulación. Entonces, eso tiene que modificarse. Llevar APPs en infraestructura, en algunos casos ha tenido éxito fuera, pero también hay carga fiscal, asume el riesgo, no es que el empresario asume todo. Y donde hay más debate es si en educación y en salud funcionan. Y a nivel internacional eso no está probado. Ahora, yo recuerdo, señor Ferli, y de nuevo, ahora entramos en el tema de la competitividad porque quiero hablar del tema de la formalización y cómo se ha hecho absolutamente de todo por la formalización, en pro de la formalización, y no siempre hemos llegado a la formalización como resultado, pero sí de lo que sucedió en el gobierno de Ollantumala, porque, y esto es una noticia que ha pasado desapercibida, de hecho ni acá la hemos comentado, 3 obreros murieron aplastados en una obra de construcción. Hace poco se pronunció la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Ojo, no estoy hablando de pseudo sindicatos de construcción civil involucrados en casos de delincuencia. Estoy hablando de la federación reconocida por la CGTP. Y lo que han dicho, y esto lo vimos en el gobierno de Ollantumala, es que se han disminuido las penas que protegen a los trabajadores o que en todo caso exigen que las empresas se hagan responsables cuando no mandan a un obrero, ¿no es cierto?, con sus indumentarias de seguridad. Cuando no protegen o no se hacen cargo en caso de que un obrero muera, ¿no es cierto?, trabajando para la empresa y por riesgo además y por irresponsabilidad de la propia empresa. Entonces, a ver, toda nuestra estructura y la protección que tiene el trabajador hoy en día se ha desmantelado, lo han desmantelado gobiernos que se han llamado de izquierda, que se han llamado de derecha, que finalmente ha sido más de lo mismo. ¿Por qué nadie está mirando eso también, ¿no? Ahora que usted lo comenta. Bueno, ese es el punto 5 del plan de competitividad y productividad. Y de las políticas que se aprobaron entre gallos y medianoche el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, había una serie, en la política estaba más explícito, como que tomar el régimen de la agroindustria, de CTS o recorte de vacaciones, incluir en el sueldo, un poco quitar algunos derechos. Está más camuflado en lo del plan, pero aquí desnaturaliza los beneficios como régimen de promoción agraria, CTS. Se ha planteado tipificar los casos en que proceden los ceses, quieren flexibilizarlo. La jornada diaria menor de 4 horas se encarga restrictiva, de ser 24 horas. Podría ampliarse la jornada de tiempo parcial. Se habla de compensar la seguridad social y salud del teletrabajador, incluso en teletrabajo, como que el propio trabajador asuma los riesgos. La microempresa, lo que señalabas, hay una serie de incentivos adicionales, pensiones sociales del CIS. Se fortalece la formalidad empresarial, pero no la laboral. Ese es el problema. O sea que han tomado los incentivos, se han subdividido para evitar pago de impuestos, pero no es que aumenta la formalización. O sea, digamos que laboral. Puede decirse que el espíritu de este plan anunciado por Vizcarra, promulgado ya por el Ejecutivo el 28 de julio de este año, digamos que desprotege de alguna manera a la masa trabajadora o
como siempre decimos, ¿no? Recorta derechos laborales en pro de la formalización o en pro simplemente del mero plan de competitividad, etcétera. Del mero plan de competitividad. Yo creo que tienen la visión errónea de lo que CEPAL llamaba la competitividad espuria, ¿no? Bajar costos laborales, hacerlo más rentable a la empresa y que invierta. Cuando el salario también es demanda. Entonces, cuando aumenta el salario, aumenta la producción y aumenta los empleos. Entonces, el segundo elemento es que la competencia ahora es por capital humano, por conocimiento, en el marco de la cuarta revolución industrial. Entonces, al revés, lo que deberíamos estar es capacitando a la fuerza laboral. Hay algunos puntos, el punto número 1, el punto número 2, que son avances en lo de ciencia y tecnología, diversificación, muy parcial. Pero el problema cuál es que insisten en un modelo de promoviendo nuestras ventajas comparativas. ¿Qué le hace falta a Martín Vizcarra? Quizá rodearse de otro, o variar o diversificar sus asesores, escuchar, digamos, a otros sectores de la, no necesariamente de la población, pero en general de la economía, incluso. Yo creo que las propuestas un poco están sobre la mesa. Hay antecedentes, me parece, por ejemplo, lo que intentó hacer Piero Gessi con la propuesta de diversificación productiva, parcial me parece, pero en la dirección correcta. Podríamos retomarlo, podríamos avanzar. Aquí se ha hablado solo de 3 sectores, de acuicultura, el tema de la minería, bueno, no podemos extendernos mucho porque nos queda corto el tiempo, pero con lo que está pasando en Arequipa y ya varios pegan el grito al cielo porque les está costando mucho dinero al país. Sí, le cuesta, pero el Perú es un país megadiverso, ¿no? Tiene minería, somos de los países megadiversos del planeta. Entonces, este plan, por ejemplo, no habla nada de la agricultura familiar, que alimenta el 80% de la mesa de consumo. No habla de la dimensión territorial de las ciudades. Entonces, el problema con Tía María específicamente es que se ha dado esta licencia cuando hay cuestionamientos, o por lo menos discusión sobre si las observaciones de UNOPS se levantaron o no. No hay licencia social, no hay ordenamiento territorial. Entonces, es un desorden. Es un desorden, pero estamos viendo, ¿no? Si yo doy la licencia, ha sido una provocación a la población. Entonces, yo creo que la salida es retiren la licencia, que se vuelva a discutir, bueno, que si tiene toda la cuestión técnica aparentemente segura, hay temas que son insalvables, que es la proximidad al río, en la parte de la tapada. Hay cosas que se han mejorado, lo del agua, pero ahí está, ¿qué pasa con la napa freática? ¿Dónde se devuelve esa agua salada? Porque está el tema de la pesca, está el santuario, las lagunas de Mejía. Son dudas y creo que justificadas. Y aprovechamiento político también habrá. Por supuesto. Pero la idea es pensar en la gente. Yo creo que hay que rechazar todo acto de violencia, pero tampoco militarizar la provincia y mandar la represión, ¿no? Yo creo que quitas la licencia, desmilitarizas, que se abra un espacio de diálogo y avancemos a una salida. O sea, no podemos continuar en ese camino, ¿no? Muchísimas gracias, Alan Ferli, parlamentario andino. Ojalá podamos seguir enriqueciendo un poco el diálogo. Lo vamos a invitar más seguido, seguro. Y, por supuesto, gracias a ustedes por su sintonía.